Estimados alumnos, primero que todo deseo compartirles que la finalidad de esta temática en relación a la andragogía, la metodología, la teoría propiamente tal, en relación al constructivismo, en la calidad de la enseñanza y específicamente en el cuadro comparativo con la faz pedagógica, precisamente es analizar sobre la función y la ejecución del ejercicio práctico en la educación actual en virtud de lo que ya se haya escrito o se haya dicho sobre estas materias, pero que, muy por el contrario, desde la experiencia que ha significado ser docente, evaluador e instructor en el transporte público de pasajeros y formador en la diversidad de buses existentes en la red de movilidad metropolitana, como así también en el uso del SIT, el simulador de inmersión total. Me cabe el honor de realizar esta ayuda a quienes pasan por un proceso de formación académica universitaria y evidentemente se enfocan en lo que es el transporte público y la educación andragógica para ser futuros instructores y evaluadores. En otras palabras, me motiva el ser un fiel apologético o defensor de la transformación, del desarrollo y la evolución andragógica y de la metodología teórica del constructivismo, como así también ser una fuente de corrección al sector académico que sigue usando el concepto de la pedagogía en la enseñanza de adultos. Hagamos un raconto. Educación cognitiva. El ser humano ha venido desde los albores de la humanidad deseando saber desde una hermenéutica concreta respecto de la evolución del ser y descubrir, como ya lo expresara uno de los filósofos más gravitantes del siglo XXI, Martin Heidegger, sobre el ser libre cimentado en la realidad de la libertad. En primer término, desde lo teológico y religioso, al discernimiento de la concepción filosófica para lograr un cuadro interpretativo más lógico y sustancial respecto del control del propio saber conocer y entender. Posteriormente, y desde una fase más científica, ir tras el encuentro de una irrefutable veritas, una verdad, ¿no?, enfocada en una metodología más acuciosa, en tanto se pueda considerar mucho más pragmático y coherente en vías de la recuperación de la razón y de los valores humanos, obteniendo así acciones mucho más inteligentes y liberadoras, mucho más responsables en todos los ámbitos de la vida humana. Ahora bien, con una mirada más propia del ejercicio docente, para compartir con nuestros alumnos de esta prestigiosa casa de estudios, desde las herramientas, pasando por las maquinarias y llegando a la automatización desde el cuadro evolutivo que nos permite vislumbrar la revolución científica, al decir de Thomas Kuhn y Alexandre Koyré, respecto del entorno intelectual y más allá de la revolución copernicana, astronómica, científica, cualitativa, cuantitativa, etcétera, etcétera, según la lógica experimental, en nuestra actualidad, en la disyuntiva cultural, educacional y filosófica, en esta nueva serie de paradigmas del materialismo histórico, positivista e interpretativo, que nos permite la investigación hipotético-deductivo o dialéctico crítico, concluyo con esta pequeña introducción desde la visión de la investigación hermenéutica respecto del enunciado de lo que implica hoy trabajar en nuestro país, en Chile, la andragogía, su metodología y teoría constructivista en la enseñanza para adultos, considerando que la relevancia en el área de la educación es respecto de la unidad de aprendizaje, el alumno. No debemos olvidarlo.
Desde la ciencia andragógica, que es la que se ha de gestionar desde las aulas académicas universitarias, y no me cabe la menor duda, y desde las más variadas escuelas de conductores profesionales hasta los más diversos departamentos de capacitación y de reclutamiento, y más allá del concepto del marco teórico, cifrar el análisis, el cuadro comparativo entre la andragogía y la pedagogía respectivamente. La andragogía, estimados, a diferencia de la pedagogía, permite principios elementales en el diseño de la conducción de procesos de docencia desde la óptica del aprendizaje aplicable a la enseñanza de adultos, como sería la educación comunitaria, el desarrollo de recursos humanos en las diferentes empresas y obviamente en la educación académica universitaria, que en el caso de este estudio y de esta clase por medio de mi canal YouTube, y que por ende evidentemente va mucho más allá del desempeño profesional, sino que responde a una diversidad de intereses, necesidades y las propias experiencias en función de la racionalidad y la obligatoriedad del estudio de la realidad del propio educando adulto. En mi humilde aporte sobre la andragogía, apunto, obviamente, con énfasis a un desarrollo integral de autorrealización en que gestiona, moviliza y potencia las actitudes, las habilidades en la metodología, las estrategias, las técnicas y los diversos procedimientos que con eficacia se han de aplicar en la unidad de aprendizaje. De tal manera, se hace imprescindible asumir nuevas modalidades de aprendizaje que fortalezcan, que sustenten por medio de la información y evidentemente por medio de la comunicación para lograr una plataforma tecnológica que consolide el verdadero carácter experimental, que engrandezca y enriquezca el proceso de enseñanza en la generación del conocimiento. El constructivismo, para ir concluyendo, en esencia es un proceso dinámico e interactivo a través del cual la información externa, hermeneutizada y reinterpretada por la mente, pero desde la disociación entre lo individual y lo social, entre lo interno y lo externo, entre el pensamiento y el lenguaje, está lo cognitivo en el proceso mental, según las investigaciones, en este caso psicoeducativa. Por ende, la opción constructivista nace por un proceso de transformación en el cuadro interpretativo de la enseñanza y del aprendizaje, que encierra tres metáforas clásicas: el aprendizaje como adquisición de respuestas, de conocimientos, y el de construcción de significados. Obviamente esto responde al cambio de la psicología de la educación, que en la actualidad se ha de enfocar en la metáfora de la enseñanza y evidentemente el aprendizaje como logros de competencias y no tanto de la adquisición, escuche bien, de conocimientos, ya que los propios ministerios de educación de la Organización para, en este caso, la cooperación y el desarrollo económicos, llamado OCDE, han declarado el desarrollo sostenible y la cohesión social, que dependen críticamente, en este caso, de las competencias de toda nuestra población. Por tal motivo, la OCDE inició el proyecto de SECO, si mal no recuerdo, que es la definición y selección de competencias con el fin de brindar un marco conceptual firme para servir como fuente de información para la identificación de competencias claves y el fortalecimiento de las encuestas internacionales que miden el nivel de competencias tanto de jóvenes
como de adultos. Es por ello que en Chile, a través de Chile Valora, se realiza periódicamente el generar evaluadores de competencias con los 5 perfiles más relevantes en este caso y con una trascendencia totalmente internacional, producto de una mixtura entre lo que son las destrezas, el conocimiento, las actitudes, la inclusión y la disposición para aprender. Un saludo en especial a don Luis Campos Salas, primer evaluador de competencias laborales con los 5 perfiles en Chile. Un abrazo a la distancia. Bueno, continuando con el tema en cuestión, esto porque la estrategia desde el constructivismo, en este caso andragógico, para el ejercicio docente, los profesores ya no imparten conocimiento, en este caso a los alumnos, a los educandos, sino que coadyuvan en la construcción mediante los procesos de interacción y porque el enfoque constructivista de la educación acentúa la importancia del contexto para el desarrollo de un eficaz y eficiente progreso de los procesos de aprendizaje. Finalmente, para terminar de explicar en este video estos procesos, he querido considerar fundamentalmente 4 elementos centrales del proceso. A, el sujeto que aprende. B, el profesor que enseña. C, el contenido que se aprende. Y D, la finalidad del aprendizaje. Profesor y alumno, contenido y meta, se constituyen así en un todo disociable a la hora de explicar los procesos, el análisis, la enseñanza y el aprendizaje canalizados mediante la red de interacciones que serían el triángulo cognitivo, que se constituye en el análisis de los significados que construye el alumno, el triángulo afectivo relacional, que analiza el sentido que el alumno atribuye a su aprendizaje, y el triángulo competencial, que versa sobre las capacidades y competencias desarrolladas evidentemente por el alumno. Espero sirva a modo de aclarar esta significativa temática sobre un análisis andragógico desde la metodología y teoría constructivista para con la unidad de aprendizaje. Los invito para dar un like a este video si les ha gustado y al mismo tiempo invitarlos a mi próxima consideración, cuya temática se enfocará específicamente en el constructivismo efectivo y eficiente de la incorporación de instrumentos conceptuales y metodológicos en la influencia educativa andragógica. Un abrazo y volvemos a reencontrarnos. Chao, chao.